¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal, espero que estén muy bien y hoy nos toca explicar lo que es la integridad referencial. ¿Qué es la integridad referencial? Pues según Wikipedia es propiedad de la base de datos. La misma significa que la clave externa de una tabla de referencia siempre debe aludir a una fila válida de la tabla a la que se haga referencia. La integridad referencial garantiza que la relación entre dos tablas permanezca sincronizada durante las operaciones de actualización y eliminación. Todas las bases de datos relacionales gozan de esta propiedad gracias que el software gestor de base de datos vela por su cumplimiento. En cambio, las bases de datos jerárquicas requieren que los programadores se aseguren de mantener tal propiedad en sus programas. Y bien, ¿cómo explicar esto ya en español? Espero que ya lo hayan entendido con el puro concepto, pero bien, si no, vamos a poner un ejemplo real. Tenemos dos tablas, una tabla donde tenemos los datos de los clientes. En esa tabla tenemos los datos de los clientes que vienen siendo el nombre, el RFC, dirección, etcétera. Y bien, en otra tabla tenemos los datos de ventas. Ahí solamente tenemos el ID de venta. Se me pasó a mencionar que en la tabla clientes está también el ID de cliente, que es un índice. Y bien, en ventas tenemos el ID de la venta, la fecha de venta, total de venta, el concepto y el ID de cliente. A través de el ID de cliente vamos a obtener los datos del cliente de esa venta. O sea, no necesitamos guardar en la tabla ventas lo que viene siendo el nombre y RFC, sino que con el ID se relaciona con la tabla clientes. Creo que con eso ya quedó un poco más claro. Si no, pues comenten ahí en los comentarios. Ahora, ¿cómo mantenemos esa integridad para evitar que se borre? Por ejemplo, si tenemos la venta con ID 1 y en esa venta con ID 1 registramos al cliente con ID 1 que tiene RFC público general y de nombre, no sé, cualquier nombre que se les ocurra, y la dirección. Lo ideal es que si eliminamos la tabla clientes, el ID 1 de clientes no te debe de permitir porque ya existe una venta con ese cliente. Entonces vamos a ver aquí cómo hacer esa integridad. Y bien, pues aquí estamos en la base de datos POS. Aquí estamos posicionados y nomás tenemos la tabla perfiles, así que vamos a crear una nueva tabla. Le vamos a poner que se llama clientes. Va a tener un ID que va a ser entero, o sea, va a aceptar puros números, y le ponemos que va a ser autoincrementable. Y ahí se agrega que es primary. Le vamos a poner el nombre y va a contener pues caracteres, letras. Le vamos a poner 256. Bueno, no creo que alguien tenga un nombre con esos caracteres. Vamos a ponerle 128 y le ponemos que permita nulos. Le vamos a poner también el RFC y va a ser de 16 caracteres. Y por último le vamos a poner dirección. Y bien, le damos guardar. Y aquí está nuestra tabla de clientes. Ahora vamos a hacer la tabla de ventas. Le ponemos ventas, le damos continuar, le ponemos pues el ID de venta, le ponemos que va a ser auto incrementable, también le ponemos el ID de cliente, le ponemos que no permita nulos, así que no le activamos esta casilla. Le ponemos concepto y el final total. Este va a ser de varchar de 256 y que permita nulo. Y este, como es una cantidad, vamos a poner que es decimal, que va a tener un tamaño de 18, pero de esos 18, 2 van a ser decimales. Y bien, le damos guardar. Y aquí ya tenemos pues las dos tablas. Ahora vamos a ligarlas para que no podamos eliminar clientes si es que el cliente ya tiene una venta. Nos vamos a ventas, luego en estructura
Y aquí en vista de relaciones le ponemos el nombre de la restricción, le ponemos RST, ventas o cliente, le ponemos al eliminar que restrinja y al actualizar que no haga ninguna acción. Y aquí escogemos el ID cliente y aquí escogemos a qué tabla base de referencia, le ponemos clientes y con el ID y le damos guardar. Y bien, vamos a insertar clientes. Le podemos dar insertar desde aquí o también desde la consola de aquí. Le ponemos insert into clientes y vendría siendo el nombre, RFC y dirección, ahí está, y los valores. Por ejemplo, le ponemos nombre Julio, en RFC pues cualquiera, ya sé que este no es el genérico, y en dirección también cualquiera, conocido, y ahí ya insertó la información. Podemos meter otro también, por ejemplo le ponemos Goku, RFC pues XXE de extranjero, y le ponemos aquí China y ahí ya se guardó la información. Ahora falta meter información en ventas. Nos vamos a ventas y aquí vamos a ver los campos que tiene. Vamos a insertar la información, insert into ventas. El primer campo es ID cliente, coma, el concepto, coma y el total. Se supone que ahorita deben de existir el cliente 1 y 2. Vamos a intentar meter el 3 a ver si nos permite. En valúes le ponemos 3, el concepto, venta de equipo de cómputo y el total unos 10,000 pesos. Ahí está. Vamos a copiar y pegar para no batallar. Y aquí está el error. Dice que no se puede agregar o actualizar porque está fallando la llave foreana. ¿Cómo se dice? Foreana. Foreign key pues. No le encontró, no hay un cliente con ID 3 y por eso no puede insertar la venta. Intentamos de nuevo, le ponemos el 1 y ahí sí debe de permitir. Y ahí está. Si revisamos ventas, aquí está el ID cliente 1. De hecho le podemos dar clic aquí y ya nos trae el cliente. Ahora si intentamos eliminar ese cliente no debería dejarnos. Le ponemos aquí delete from clientes donde donde id es igual a 1 ahí está. Lo corremos y dice ¿realmente desea ejecutar? Sí, y aquí dice que no nos deja porque tiene una llave, una foreign key, foreana, ¿cómo se dice? Clave foránea. Ok. Y bien, así es como se va a proteger la base de datos. Va a haber clientes que digan ustedes, ¿saben qué? Quiero eliminar tales clientes, no quiero que me salgan. Eso no está bien. Lo que tienen que hacer ustedes es agregarle un estado de activo o no activo. Por ejemplo, le agregan el campo estado. Si está activo lo dejan con un 1 y se presenta la información. En caso de que no esté activo simplemente no se presenta y ya no les debe dejar hacer ventas. Y bien amigos, espero que les haya servido. Ahí comenten. Saludos y nos vemos